Muchachos, muy buenas noches. Noches, profe. Audio, video, PDF. Bien, 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 ahí se ve. listo. Un momentico. Luciana, ya yo te la había servido por ahí, por ahí. Listo, muchachos. Entonces, en el día de hoy dijimos que vamos a realizar un repaso, ¿cierto? De los temas vistos. ¿Qué temas hemos abordado hasta el momento? Inicialmente vimos, eh, esto. Inicialmente vimos lo que tiene que ver con Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Aquí, digamos, el día de hoy vamos a volver a repasar esto. Aquí lo esencial es saberse los mecanismos de participación, los mecanismos de protección, los estados de excepción, la estructura del Estado, saber cuáles son los entes, espera, ¿me estás escuchando, cierto? Los entes de control y los órganos autónomos. Sabiendo esto, espere muchachos, estoy buscando allá. Sí. Sabiendo esto, tenemos las bases esenciales para el tema de constitución política. ¿Listo? Derechos humanos. Abarcamos lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos del ambiente. Primera, segunda y tercera generación, ¿cierto? Vimos también una clase con el profe Julián, ¿cierto? Donde abarcábamos la historia de los derechos humanos. Y yo creo que mañana, pasado mañana, volvemos a tener clase con él para repasar lo que nos falta, ¿cierto? Lo que tiene que ver con derechos humanos. De estos derechos humanos, que recalcaba yo también, que vimos el sistema interamericano. A nosotros nos atañe, nos corresponde estudiar el sistema interamericano de los derechos humanos. Hay varios sistemas. Ya decíamos cuál es la palabra o qué significa eso del sistema, ¿cierto? Es un grupo de organismos que trabajan en un común propósito, ¿cierto? Todos tienen una función, cada uno tiene una función aparte, diferente, pero todos trabajan con un mismo fin, todos trabajan para un mismo propósito. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos son unas instituciones, son unos organismos que trabajan en pro de defender y garantizar los derechos humanos en el continente americano, ¿cierto? De él veíamos que es la corte, ¿cierto? Vemos la comisión, y tenemos que tener muy claros que para llegar a un sistema internacional, a un organismo internacional, primero ese tema o ese hecho se debe tratar por el ente nacional. Nacional debe verificar primero la situación y una vez que ya se vea que, vamos a mirar, una vez que Profe, veamos, ya, sí, hay unos por fuera, sí, perdón, ya, estarían como cuatro por fuera. Listo. Una vez que veamos ese tema en un plano nacional, podemos llegar a un plano internacional. Si no, no podríamos, a menos de que sea muy relevante, pero de todos modos tiene que verse en el terreno nacional. Bueno, los muchachos que acabaron de ingresar. Les decía yo que vimos el tema de constitución. El tema de constitución, las bases son los, bueno, conocer cuáles son los mecanismos de participación, los mecanismos de protección, los estados de excepción, la estructura del Estado, los entes de control y los órganos autónomos, ¿cierto? Sabiendo esto, tenemos las bases fundamentales de Constitución. También para, digamos, el segundo tema sería derechos humanos. Vimos los derechos fundamentales, los derechos sociales y los derechos del medio ambiente, ¿cierto? Que tienen que ver con primera, segunda y tercera generación. Vimos clase también con el profe Julián que nos explicó la historia y de dónde se remontan los derechos humanos, qué son los derechos humanos, ¿cierto? Y les digo que para llegar a una instancia, bueno, tenemos que ver el sistema interamericano de derechos humanos.
¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? El sistema interamericano. Listo, espere. Listo. Para llegar a esta instancia del sistema interamericano de derechos humanos, para llegar a la Corte, ¿cierto?, de los derechos humanos, o llegar a la comisión, que la comisión viaje y haga, digamos, una intervención, o vigile o verifique una situación, es necesario que esa situación deba ser, digamos, primero vista nacionalmente. Profe, es que es muy importante y es de vital relevancia que se haga inmediatamente con la comisión. Bueno, ya serán algunas excepciones, pero todos los casos que van a un ente internacional deben verse primero de forma nacional, ¿cierto? Para poder llegar y salir a una instancia internacional. Tenemos que ver dónde está, qué hace, a qué se dedica la Corte, a qué se dedica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que las dos hacen el sistema interamericano, ¿cierto? Tenemos que verificar esto. Después vimos lo que tiene que ver con la Ley 599, que es el Código Penal. Aquí que es importante, muchachos, saber quién es autor, quién es coautor, quién es partícipe, ¿cierto? ¿Quién es cómplice? Esto es importante saberlo. También es importante saber qué es típico, antijurídico y culpable, ¿cierto? Esto es importante saberlo. También tenemos que saber cuáles son las ausencias de responsabilidad penal. Esto es importante, ¿cierto? Lo veíamos en, digamos, cuando se cumple en el cumplimiento del deber, ¿cierto? Cuando hay aceptación de quien tiene el bien jurídico tutelado, ¿cierto? El derecho, ¿cierto? Lo veíamos cuando hay un miedo insuperable, cuando hay una coacción ajena, ¿cierto? Para proteger a una tercera persona. Veíamos varias. El error invencible. Esto es importante también saberlo, muchachos, la ausencia de responsabilidad, ¿cierto? Es importante, importante. ¿Qué otra cosa es importante en cuanto al Código Penal? Saber que la conducta se divide, ¿cierto?, en delito y contravención. Saber que los particulares, ¿cierto?, responden al derecho por acción, omisión, ¿cierto? Y los servidores públicos lo hacen también por extralimitación. Saber esto. Después nos vamos al Código de Procedimiento Penal, que es la ejecución del Código Penal. Es cómo se va a ejecutar, cómo se va a hacer para eh, poner esto en ruta, que se pueda verificar y se pueda de alguna forma condenar, sentenciar, se pueda aplicar el derecho, ¿cierto? La ley 906, que es el procedimiento penal colombiano, nos va a hablar de unas audiencias y unas autoridades. Decíamos que es un equipo de fútbol, ¿cierto? Es un partido el que vamos a ver. Entonces, ese partido está dividido, por un lado, el equipo del fiscal, ¿cierto? Que va a tener su jugador, ¿cierto? El fiscal. Y por otro lado está el equipo de el defensor, ¿cierto? ¿Quién va a ser el árbitro de este partido? El señor juez. El señor juez va a ser el árbitro del partido. Él no va a tocar el balón, él no va a hacer goles, ¿cierto? Él lo único que va a decir es si fue gol o no fue gol. Eso es lo que va a decir. Para, para iniciar o que se surta una audiencia, se es necesario solamente tres autoridades, ¿cierto? Las tres autoridades son el fiscal o la parte acusadora, ¿cierto? Parte acusadora, el abogado defensor o la parte de la defensa, el equipo de la defensa, y el juez. Si no hay defensa, no puede haber audiencia. Si no hay acusación, no hay audiencia. Si no hay juez, no hay audiencia.
Profe, es que si no hay el acusado, no nos interesa, porque está el abogado de él. Profe, si no está la víctima, no nos interesa. Está el fiscal o está el abogado que haya surtido, digamos, si es por el abreviado, que haya surtido la personalidad jurídica por él, ¿cierto? Entonces no es necesario. Profe, si no está, no sé, otro, el alcalde, el personero, el defensor del pueblo, el que quiera colocar ahí el inspector de policía, no es necesario. Solamente necesitamos tres autoridades que son el equipo, el partido de fútbol. Necesitamos un equipo, un equipo que esté en un lado y otro equipo de otro lado, ¿cierto? El equipo que va a acusar, ¿cierto? Bueno, sea la audiencia que sea, el que va a decir que sí es culpable, y el equipo de defensa que va a defender. Solamente eso necesitamos. Esos dos equipos y el juez. Listo. Necesitamos saber eh, las características de los jueces. También necesitamos saber em, qué otra cosa, qué se hace en cada audiencia. ¿Cuáles son las audiencias? Necesitamos saber eso, ¿cierto? Saber que hay unas audiencias eh, preliminares, ¿cierto? Que son las de garantías, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Quién me recuerda cuáles son? ¿Quién me dice? Son tres. ¿Cuáles son? Estamos repasando. ¿Quién me ayuda? La primera es de conocimiento, no, profe. Pero no. Son las preliminares, estas son de garantías. Y la primera, es de que, Legalización de captura. muy bien, legalización de captura, la primera, de las de garantías. La segunda, Imputación de cargo. imputación de cargos. Tercera, Y la tercera es. Se me pasa, güey. la Medida de sentencia. aseguramiento. Esa- Solicitud de medida de aseguramiento, ¿cierto? Si haya lugar. Bueno, estas tres son de garantías. La va a ver un juez de garantías, ¿cierto? El juez de garantías. Este juez no es que sea él siempre de garantías o que solamente tenga ese cargo o que tenga más estudios o menos estudios que el otro. Solamente esto es una disponibilidad que hacen los jueces. El servicio de disponibilidad de los jueces es ser juez de garantías. ¿Listo? Ahora, esto después de que surten las tres audiencias de garantías, lo envían al secretario del despacho, ¿cierto? Este secretario o de reparto. Este secretario va a decir, venga, este secretario, listo. Este secretario de reparto va a decir, venga, si el juez Alexander conoció, bueno, vio este caso en garantías, ya no lo puede ver en conocimiento. Entonces enviémosela al juez Carlos. Listo, el juez Carlos va a tomar ese caso en conocimiento. Ahora, tenemos otro caso aquí, pero lo vio el juez Carlos en conocimiento, en garantía, digo. Él no lo puede ver, se lo vamos a enviar al juez Alexander. Y él lo que hace es eso, repartir con la intención que el que haya visto en garantías no vuelva a ver en conocimiento para hacer transparencia y que no sea sesgada esa, digamos, esa ponderación o ese juzgamiento, ¿cierto? No sea sesgado, que no vaya para un lado ni para el otro. Entonces, se trata de agotar primero que alguien lo vea en garantías, diga que está bien hecho el procedimiento, si respetaron los derechos del capturado, si lo hicieron en los términos, todo ello y después se lo envían a otro juez para que lo vea en conocimiento y haya transparencia, ¿cierto? Bueno, entonces se lo envían digamos, al juez Carlos en otra audiencia de conocimiento. La primera audiencia de conocimiento, ¿cuál es? Ahí están, son tres de conocimiento. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? La primerita de conocimiento, ¿cuál es? ¿Nadie? Legalización de captura. No, ya la legalización de captura fue la primera en garantías. Ya la hicimos. Juicio oral. No, fui sobre la última. Votación. Acusación. Acusación, muy bien, acusación. Entonces vamos a acusarlo de él sí estaba en el lugar, él sí se prevé que es la persona que cometió el delito y tenemos
pruebas para acusarle ese delito. ¿Qué sucede si no hay pruebas para acusarle ese delito? Aquí es donde viene una cosita que llama la preclusión. El fiscal dice, lamentablemente no encontré pruebas, cierro la investigación aquí, o sea, pido la preclusión porque realmente no me da para... ¿Qué sucede? Que a los fiscales no les sirve esto porque le daña la hoja de vida, ¿cierto? Cuando hay preclusiones, puede decir como que el fiscal es un inepto. Hizo abrir un caso para después decir, ay, ciérralo porque es que no tengo pruebas, no sé si sí o si no. Entonces, eso le daña la hoja de vida. Entonces, pero bueno, digamos que el fiscal sí tuvo pruebas, le hizo la acusación. La imputación y la acusación la va a hacer, mira aquí, la imputación. Y la acusación la va a hacer el fiscal, siempre. Él va a decir, va a señalarlo. Venga, él sí, yo tengo pruebas de que él cometió ese delito. Sí estaba en ese lugar, sí se cometió el delito y sí lo hizo él. Y trata de demostrar, bueno, esa culpabilidad de si lo hizo con dolo o lo hizo con culpa, pero ya, digamos, en el juicio es donde se esclarece eso, ¿no? Pero acá lo dice. No, la persona tenía la plena intención de hacerlo. Mire, esto y esto, esto. Después de que le acuse el delito, ¿qué sucede? Vamos a otra audiencia. Dejamos un receso de 30 días y vamos a otra audiencia. ¿Cuál audiencia? ¿Cuál sigue de conocimiento? ¿Qué me dice? Nos vamos a preparar para el Prescripción. juicio. No, nos vamos a preparar para el juicio oral. Se llama la preparatoria. En esta preparatoria, en esta audiencia preparatoria, es donde va a tener el balón fuertemente el equipo de la defensa, el abogado defensor. ¿Por qué? Porque él tiene que refutar, él tiene que contravertir, él tiene que anular toda prueba que tenga el fiscal que la haya hecho en la acusación y que tenga hasta el momento. Él necesita no decir que, bueno, no tiene que demostrar o colocar que bueno, que su defendido es inocente. Lo que tiene que hacer es tumbar todo aquello que diga que es culpable. ¿Por qué? Por presunción de inocencia. Si no le demuestran que es culpable, es inocente. Entonces, él como tal tiene que refutar y rechazar todas las pruebas de el fiscal, de la parte acusadora. En esta audiencia preparatoria, él va a colocar todas las pruebas que tenga a su favor y va a tratar de tumbar todas las pruebas que pueda de la otra parte. ¿Para qué? Pues entre más tumbe, digamos que el fiscal haya hecho 5 goles, que son las pruebas, y si él se las tumba, se las anulan, le anulan esos goles, pues quedaría en 0 el fiscal. Y él presenta una prueba, ¿cierto? Quedaría 1-0, ganaría el partido él. Eso es lo que él necesita, tumbar las pruebas de la fiscalía. Y eso lo va a hacer sobre todo en esta preparatoria. ¿Por qué? Porque es la última oportunidad donde él puede hacer y defender a esa persona. Ya después de que surta esta audiencia, ya no tiene mucho que hacer. Sí puede hacerlo al final en el juicio, pero digamos que se le agota el tiempo para hacerlo. Entonces, en esta preparatoria va a ser la sensación y va a tener el balón todo el tiempo el abogado defensor, la parte defensora. Listo, terminamos esa audiencia. Seguimos para la otra audiencia. ¿Cuál audiencia viene? La de juicio. La de juicio oral. Listo, ahí viene la de juicio. En esta audiencia de juicio lo que se va a hacer es verificar. Bueno, en las otras también se pueden hacerlo en la acusación. Antes de ella puede hacer acuerdos, en preparatoria también, ¿cierto? Aquí ya se va a hacer ponderación, o sea, los acuerdos para que las partes lleguen a conciliar de alguna forma y decir, venga, pues ya no sigamos o hagamos esto. Pero aquí también se puede, en juicio oral, se llama estipulaciones, ¿cierto? Entonces la fiscalía le dice, venga, yo le quito esto, pero usted me reconoce esto. Y hacen como un acuerdo entre los dos y eso le ayuda para preacuerdos. Son preacuerdos. Ajá. Sí. Y eso lo ayuda ¿para qué? Para que se le dé más celeridad al proceso, ¿cierto? Pero aquí se llaman estipulaciones, pero sí son preacuerdos. Y esos preacuerdos, esos acuerdos tienen mucho poder, mucho poder. Porque si usted hizo un acuerdo, está dándole razón y peso jurídico a lo que dijo en ese acuerdo, ¿cierto? Si el fiscal llega a decir, venga, reconózcame 2 delitos o reconózcame un delito, y yo le digo que los otros 2 delitos no se los voy a investigar. Digamos que pueda pasar eso, ¿no? Vamos que lo hagan. Tiene tanto poder
que se puede hacer, se pueden eliminar esos dos delitos y se puede dejar uno solo, con tal de darle celeridad al caso. Se pueden hacer, o sea, eso tiene mucho poder. O si el fiscal llega a reconocer, no ve, es que la persona es inocente y se coloca en el acuerdo, es inocente, pero él me reconoce esto. Y después llegamos a juicio oral con ese acuerdo, ya va a haber una incongruencia ahí y la persona puede decir, no, es que yo soy absuelto de todo. ¿Y por qué? Porque miren, en el acuerdo me dijeron que yo era inocente. Eso tiene mucho poder, por eso tienen que verificarse muy bien esos acuerdos, preacuerdos que hacen. Listo, en juicio oral lo único que va a hacer es, bueno, digamos, el juez está aquí, ¿cierto? Y coloca la balanza del derecho, ¿cierto? Coloca la balanza del derecho. Y van a mirar cuántas pruebas de cada equipo quedaron, digamos, que quedaron por sentadas, ¿cierto? Entonces el equipo acusador presentó una sola prueba, quedó una sola prueba sentada. Pero el equipo de la defensa tiene una prueba o dos pruebas donde demuestra que esta prueba que está mostrando aquí, pues no tiene mucho sustento. Entonces, ¿quién va a ganar? El equipo de la defensa porque tiene, digamos, un sustento más fuerte, más fuerte. El juez lo único que va a hacer es estar en la mitad, mediando y diciendo cuál prueba la toma en cuenta y cuál prueba no. Y el juez no, digamos, no dicta nada. El ente acusador, la fiscalía, dice, solicito que según el código le den 5 años, porque el código dice que estos 5 años. De igual forma, no se hicieron acuerdo, no se hicieron nada. 5 años. El juez le puede decir sí y reconoce esto, según lo que vea. O no, y siguen digamos, en el juicio, siguen verificando, ¿cierto? Pero lo que no puede hacer el juez es decirle inmediatamente, no, 5 no, pero yo le pongo 2, ¿cierto? Porque tiene que darse, digamos, el juego, la defensa tiene que demostrar el por qué y cuánto debería tener la persona y esto. El juez lo único que va a decir es sí, solamente va a aprobar, pero quien pide y quien solicita y quien, digamos, va a hacer el derecho, en este caso va a ser fiscalía, y quien lo va a hacer el control es la defensa, el abogado defensor. Terminamos juicio oral y después de juicio oral se envía esto para hacer, bueno, ya digamos que se hace la condena, ¿cierto? La pena. Se dice, se condena a estar en centro carcelario por 5 años, ¿cierto? Se esperan 15 días para que la persona pueda hacer un recurso, ¿cierto? El recurso de apelación y puede ir a casación si quiere, puede ir donde quiera, ¿cierto? Se esperan los 15 días. Si la persona en 15 días no utiliza los recursos, ¿cierto? Esto se envía para... ¿Ya? Esto se envía para el juzgado y, digamos, se le hace ya la lectura del fallo, de lectura de fallo. Después de que hace la lectura del fallo, comienza a cumplirse ya, ¿cierto? Pero esto ya llegamos allá. Bueno, veíamos entonces, este es el procedimiento penal. Después vimos lo que tiene que ver con el código general disciplinario, es código general disciplinario para el servidor público, ¿cierto? Que es la 1952 y el código, la ley 2196, que es el código disciplinario para la Policía Nacional. En esto veíamos que lo importante es saber como tal qué sentencia, bueno, no, perdón, qué sanción, aquí no es sentencia, acá es qué sanción puede obtener cada comportamiento o cada infracción a este código. Les decía yo que no les van a preguntar cuánto da esto, no, es bueno, un caso, ¿cierto? Una casuística, y esa casuística nos pueden solicitar, determinar cuánto podría haberse suspendido esa persona o qué multa podría tener, ¿cierto? Haciendo esto, aplicamos directamente. ¿Cuáles son las faltas disciplinarias? ¿Cierto? ¿Cuáles son los medios para corregir esas faltas disciplinarias? ¿Y cuáles son los tiempos para cada una? También verificar cuál es la culpabilidad. Entonces, al responder yo a esa casuística, estoy contestando todo
todo, que estudié todo el código. Estoy aplicándolo todo el código, ¿cierto? Eso es lo importante. Que hay unas cositas dentro de ese código. Bueno, por ejemplo, ¿se acuerda que le hablé ahorita de preclusión, que es cuando el fiscal no puede encontrar una prueba? Aquí se llama inhibitorio, pero aquí se hace antes de crear o una vez se hace autoapertura o antes de la, bueno, antes no. Cuando se hace autoapertura, entonces yo digo, venga, el señor Aníbal realizó una falta. Luego le pasaron un comunicado oficial por una falta, ¿cierto? Estaba aquí. Pero resulta que yo verifico que esa situación que tiene Aníbal, él me envió un informe, un comunicado donde él me explica la situación. Yo pondero, yo verifico como sustanciador, venga, este comandante, la verdad, no sé ni para qué envía, para qué quiere que abran esta investigación. Si ya, Usted ya tiene, sí, tiene sí, iniciar el proceso. sí, 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 ya con la lectura que yo doy aquí, yo verifico que no hay un propósito, no se llegaría a nada, ¿cierto? Entonces, él me solicita, él me envía el comunicado. Entonces, yo estoy pensando en abrir investigación. Yo, voy a abrir investigación, ¿cierto? Autoapertura. O vamos a abrirla, la abro, ¿cierto? Y después me envían un comunicado donde me aclaran la situación y digo, venga, pero es que esto está dentro de una ausencia de responsabilidad o venga, en fin, no da lugar para abrir una investigación con una anotación o con un llamado de atención, ya tenemos para esto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aunque ahí sucede el CRAE, ¿no? El CRAE verifica la situación. Pero digamos que el CRAE verifica y dice, no, enviémoslo a disciplina. Digamos que, y lo envían a disciplina, que creo que no llegaría, pero bueno. Y el sustanciador dice, venga, pero es que no hay por qué abrirlo. ¿Qué va a hacer él? Él hace un documento donde explica las razones de por qué no abrir una investigación o cerrar la investigación una vez que se hizo autoapertura. Entonces dice, bueno, verificando que con la continuidad de la investigación se desgasta, se hace un desgaste administrativo, ¿cierto? Y no se llegaría a nada porque hay una ausencia de responsabilidad o porque hay esto y esto y esto. Pues mejor cerrémosla desde ya y no gastemos un personal en esa investigación. Por estos motivos, este motivo, este motivo, este motivo y este motivo. Y se hace un auto inhibitorio. Ese auto inhibitorio a veces, bueno, no, mejor no digo nada de eso. Pero ese auto inhibitorio a veces salva a muchas personas de la investigación y el sustanciador sabe que se puede hacer un auto inhibitorio y muchas veces va y le dice a la persona que no, que la investigación va a seguir y después si él CRAE. Bueno, entonces Profe, él le disculpe, dice, qué pena. El automeditorio ese no le entendí súper bien. listo, inhibitorio. Entonces es como de cerrar, es lo mismo que, bueno, es parecido a la preclusión. En la preclusión decía el fiscal, venga, yo no encuentro pruebas para seguir la investigación. Es mejor cerrarla a desgastar el sistema judicial en esto, porque la verdad no, ¿cierto? Puede ser. Acá también, acá dice, venga, le pasaron un, resulta que, no sé, Carlos estaba un día y pasó su comandante y él le dijo buenos días. Su comandante no lo escuchó y se regresó. Y entonces le hizo llamada de atención porque no lo saludó, ¿cierto? Resulta que donde estaba Carlos había una cámara, digámoslo así, había una cámara, pero no sabían, ¿cierto? Y la cámara graba audio, digamos que. La investigación se envió, el comunicado oficial, el CRAE, ¿cierto? El CRAE, bueno, ellos dicen, sí, mire, acá este muchacho está faltando a la disciplina. Entonces, sí, enviémoslo a disciplina. Disciplina le abrió autoapertura, ¿cierto? De la investigación disciplinaria. Pero Carlos dijo, venga, pero hay como una cámara. Consiguió el video. ¿Dónde está? Que él sí lo saludó. Entonces, Carlos envía un comunicado oficial donde anexa ese video. Entonces, el sustanciador dice, ay, mire, pero todavía no hemos iniciado la investigación. Hasta ahora abrimos la autoapertura, ¿cierto? Pero ¿para qué nos vamos a desgastar investigando e investigando
si vamos a mirar que no vamos a llegar a ningún lugar. Profe, Es, disculpe, entonces el inhibitorio significa que cuando pasa un informe, llamamos el caso disciplinario para un servidor. Cuando pasa un informe y no está bien transcribido, ¿sí? ¿Eso se llama inhibitorio? no, inhibitorio es cuando no hay lugar para continuar con la investigación disciplinaria. Lo cierro. Cuando se Eso, abstiene de seguir con la investigación. eso, muy bien. Eso, se abstiene Ah, de ok. seguirle con la investigación. Entonces, él Pero dice, no, para abstenerse de dar un fundamento. O sea, Eso como le decir, llaman un aclaratorio. Esos aclaratorios lo solicitan en OAC o en el comité para el comité. verificar para verificar si tiene veracidad el informe y se le da trazabilidad. Pero ah, ok. también lo pueden enviar a disciplina. Y en disciplinas que hacen en inhibitorio, porque el sustanciador es el que puede hacerlo. Entonces, el inhibitorio es una vez que yo ya abro auto de apertura, ¿cierto? Con la investigación, tengo la investigación. Entonces yo digo, venga, pero es que no hay lugar para seguir con esta investigación. Vamos a cerrarla. Entonces yo fundamento bien. Ah, es que mire, este muchacho estaba en una ausencia de responsabilidad. Ah, no, es que este muchacho, mire, obró de buena voluntad. Ah, es que mire, este muchacho, y redacto bien los motivos y cierro la investigación, ¿cierto? Muchos, este inhibitorio le salva la patria, pero pues este inhibitorio tiene un desgaste administrativo, ¿no? El sustanciador tiene que ponerse a pensar cómo escribirlo. ¿Listo? Entonces, ese inhibitorio salva a muchas personas de las investigaciones. Por eso es que, digamos, algunas investigaciones antes de surtir todo, las pueden cerrar, las pueden cerrar. Y usted dice, ay, no, es que mi disciplina fue muy buena conmigo porque me ayudó y me cerró esto. Pues lo que hizo fue un autoinhibitorio explicando los motivos, razones, circunstancias del por qué no es tan bueno continuar con la investigación y surte más beneficios para la institución cerrarlo ahorita y no desgastarse investigando algo que no va a llegar a ningún lugar. Bien, eso es inhibitorio. Bueno, Pero cuando uno sabe, porque cuando no, le siguen con la investigación. sí, o cuando el sustanciador sabe y le aclara a la persona. Bueno, entonces, em, también puede haber otra cosa que se llama la inhabilidad sobreviniente, ¿cierto? Lo decíamos la clase pasada. Entonces, me sancionan una vez, al año me sancionan otra vez, al año me sancionan otra vez, ¿cierto? Entonces, lo inhabilitan aquí, lo inhabilitan aquí, lo inhabilitan aquí, en menos de 5 años. Inhabilidad sobreviniente. Resulta que, bueno, la ley decía que se suspendía por 3 años, decía anteriormente, ¿cierto? Pero también daba lugar a retirarlo completamente de la función, ¿cierto? Ahora la 2196 dice, pues directamente aplique por 3 veces consecutivas, directamente aplique y se le da destitución e inhabilidad general. Entonces, esta inhabilidad sobreviniente se transforma en una inhabilidad general y destitución, ¿cierto? Muchos dicen, pero es que el señor tenía 16 años, pues ya va ganador porque se va con su asignación. Sí, se va con su asignación, pero resulta que la inhabilidad general de 20 años todavía le continúa, 20 años. Y esto queda reportado ante la Procuraduría, ¿cierto? Ante la Procuraduría queda este reporte. Eso sé, que digamos usted dice, es que yo no voy a ser servidor público, yo no voy a, ¿cierto? No importa que quede esa inhabilidad, porque pero las empresas privadas piden reporte y antecedentes de Procuraduría. Entonces, en Procuraduría ese antecedente le va a salir que usted está inhabilitado 20 años. O sea, que no puede ocupar cargo público y tampoco las empresas privadas lo podrán contratar. Entonces, queda 20 años donde no puede trabajar. Solamente podría ser independiente, ¿cierto? Entonces, también es importante ver eso. Y para lograr, digamos, la asignación media, tiene que sí o sí ser retirado del servicio y pues ese retiro viene de destitución con inhabilidad general. Se gana la asignación de retiro media, pero obtiene una inhabilidad general.
que le va a estar reportada ahí siempre. Bueno, después vimos lo que tiene que ver con el Código Penal Militar. ¿Qué es importante de este Código Penal Militar, muchachos? Aprenderse los delitos. Pero más que aprenderse los delitos es quién. ¿Quién realiza ese delito? ¿Quién? Ojo, ¿quién es muy importante? ¿Quién realiza ese delito? Después, ¿qué es lo que realiza? ¿Qué es lo que realiza? ¿Cuándo lo realiza? ¿Cierto? ¿Y cómo lo realiza? Bueno, también puede mirar por qué y para qué, pero ya ahí es como, no es tan, pues, tan necesario, digamos, acá en esto, pero sí es bueno saberlo, ¿cierto? Porque por qué o para qué sirves para el procedimiento, para aplicarle el procedimiento. Digamos, el procedimiento penal militar para decirle cuánta pena le van a dar. Pero a nosotros nos atañe es el delito, lo que nos están diciendo es de la conducta, del delito. Entonces, verificar quién, importante, quién comete el delito. Porque si lo comete un soldado profesional, me cambia el delito. Si lo comete un soldado normal, cambia el delito, un soldado regular. Pero ojo que ahí no dicen regular o soldado bachiller. Cuando hablan de soldado, es un soldado normal. Cuando hablan soldado voluntario o soldado profesional, ahí sí ya son ellos. Pero el resto, cuando hablan soldado, son soldados que están prestando el servicio militar. ¿Listo? Es diferente si lo presta un auxiliar, si lo presta, si lo comete, digo, si lo comete un auxiliar, si lo comete un profesional normal o si lo comete el comandante. Ojo, cambia. El quién es muy importante en el Código Penal Militar. El quién. Entonces, se tienen que aprender el delito. ¿Qué delito es? ¿Cierto? La exacción, por ejemplo, ¿la exacción qué es? ¿Quién me dice la exacción qué es? ¿Quién me lo dice? ¿Quién se acuerda? La exacción. El delito de la es. Yo le digo así, el delito de la es. ¿Qué es? ¿Qué es la exacción? ¿La deserción o la exerción, profe? Esa acción, ¿no? El delito que comete la autoridad o un funcionario público Sí, cuando pero le, ¿haciendo cuando le qué? puede, cuando le puede exigir directamente o indirecta, que como no recuerdo bien, profe. Bueno, sí es exigirle, pero creo que se está yendo por el otro que es, ¿cómo es? Requisiciones arbitrarias o requisiciones sin cumplir los, ¿cómo es? Ay, pero ahora se me olvidó. ¿Cómo es que requisiciones arbitrarias son cuando no es justo? Y requisiciones sin el, bueno, como el debido proceso, pero eso tiene otro nombrecito ahí. Ah, bueno, esa, yo creo que está yendo por esa, que es solicitarle algo a la persona, ¿cierto? Pero esta es acción, Entonces, señor, dígame. eso es cuando uno usa como las funciones. No, iba bien por el otro lado, también es pedirle algo a la persona, pero es hacerle firmar un documento a esa persona para tomarle propiedad de su bien. Esto sucedió con muchos políticos, muchos generales, muchos coroneles, mayores y capitanes, tanto del ejército como de la policía. Sucedió muchísimo. Y sucedió muchísimo con familias adineradas, ganaderas y políticas de Colombia. Todavía hay muchas investigaciones, pero eso nunca llegan a nada. Pero, por ejemplo, hay varios candidatos presidenciales y esto que han estado en esta investigación y todavía las tienen abiertas por estas acciones. ¿Qué sucedía? En algunos casos llegaba la guerrilla y le decía, venga, señor Enrique, usted es dueño de esta finca, pero el ejército de yo no sé qué, necesita esta finca para cumplir los fines del pueblo, ¿cierto? Profe, una consultica. El código Señor. disciplinario para servidor es donde llegan todo lo que es oficios, oficios disciplinarios o comunicados oficiales que pasan a sus mandantes, compañeros, todo lo que llega de CRAE. El Y el de, código disciplinario de la Policía Nacional es cuando ya uno comete algún delito. no. Lo que pasa es que todos los servidores públicos tienen que responder ante, digamos, la ley, ¿cierto?
y hay unas formas de verificarlo. Digamos, una forma es administrativa, ¿cierto? La jurisdicción administrativa, otro la jurisdicción penal, otra la jurisdicción disciplinaria, ¿cierto? Entonces, todas las personas tenemos que responder. Los servidores públicos tienen que responder administrativamente por los bienes que le asignan, ¿cierto? Entonces, esto se va para un lugar, ¿cierto? En lo penal, todos tienen que respetar el Código Penal colombiano, ¿cierto? Entonces, si comete un delito, se va por la jurisdicción penal. Pero si comete algo disciplinario, también tiene que haber una tipicidad, o sea, que esté demostrado en la ley que cometió esa conducta, esa falla. Entonces, para todos los servidores públicos, ¿cierto? Se creó este código que está en la ley 1952, para todos los servidores en general, todos. Y, Exacto. Aplica señor, también, aplica también para los docentes son servidores públicos, por lo sí, menos Ah, cuando ellos ya, hacen sus No, actividades. no se le o sea, ya la entiende nada. entendí. O sea, esa ley de 1952 no es solamente para la policía, sino para todos los servidores públicos del para Estado. todos, para todos. Y aquí se hace, Ah, ok, aquí se demuestra, aquí se demuestra el procedimiento de cómo se va a investigar. A partir de esta ley, pues la Policía Nacional dice, venga, pues yo también creo internamente mis faltas porque acá no están tipificadas, ¿cierto? No están demostradas. Entonces yo creo este código que lo hago en la ley 2196 y aplico el procedimiento que se hace aquí. Pero solamente me agarro de acá en la I-952 el procedimiento porque las faltas están descritas en el código mío que es la 2196. Profe, Profe, en cuanto a las faltas disciplinarias, por lo menos con los docentes, ya ahí lo regularía lo que es el Ministerio de Educación, que es Sí, el ente de control de ellos. disciplinario de ellos, eso. Y de los abogados, por ejemplo, sería, Consejo de Judicatura. sí, pero Consejo ahora se Superior de llama, la Judicatura. ahora cambió el nombre. Ahora se llama ah, Profe, y Corte Disciplinaria Legislativa. Ahora se llama así. Ahora cambió. ¿Sí es digamos así, señor? en el caso de, digamos, de los del INPE, que ellos no son ni servidores públicos y eso, ¿quién los regula a ellos? Ellos tienen control interno también. Tienen control interno también. Y ellos también tienen o sea, digamos, para cada tema tienen también una ley interna que los regula. Ellos también lo verifican. Por ejemplo, ellos tienen, para la incorporación, tienen una ley aparte. Para disciplinariamente tienen otra ley aparte, ¿cierto? Para cumplir todo lo que ellos hacen, lo carcelario y todo eso, tienen, digamos, unas resoluciones y unos decretos aparte también. Ellos tienen toda la normatividad para ellos aparte. Pero digamos que eh, todo va a fin, digamos, todo lo que es disciplinario va a fin con este código, porque este es el código general. Pasa que acá me faltó la palabrita. Este es el código general, general para todos los servidores. Entonces, una vez que se crea este código, de aquí se desprenden, digamos, el modo de investigar a los demás en lo que tiene que ver con lo disciplinario, ¿cierto? Con lo disciplinario. Y el ente que es el máximo ente, digamos, responsable de lo disciplinario en el país es Ministerio Público, ¿no? Que está en cabeza, digamos, el procurador general de la nación, es el mayor, digamos, la cabeza visible de este ente disciplinario, ¿no? Que investiga a todos los servidores, toda la función. ¿Sí? Bueno, vamos ahora aquí, vamos a ver, aquí estamos en el Código Penal, ¿cierto? Código Penal Militar, perdón. Aquí tenemos que mirar cuándo hay fuero penal militar y cuándo no hay fuero penal militar. ¿Cierto, muchachos? ¿Cuándo no hay fuero penal militar? Por ejemplo, yo estaba mirando y estaban enviando a un grupo lo de la tortura. Yo lo estaba mirando y me parece pues importante que estaban aclarando eso. La tortura se cumple para los servidores. Para los servidores son los que hacen tortura. Los funcionarios son los que hacen tortura. La persona civil no tanto porque tienen que ser diferentes para demostrarlo. Pero ¿qué sucede? También lo pueden hacer ellos, pero es más complicado.
La tortura es cuando necesito sacar información de una persona, cuando estoy en retaliación o por algo que hace la persona o por lo que él representa. Profe, ve la señal. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, no sé. Sí, sí, lo escucho. Listo. Entonces, la tortura Profe, tiene... ¿y por qué dice que es de carácter excepcional? ¿Cómo? ¿Por qué es carácter qué? Excepcional? Institucional. No, La que tor- porque es de carácter excepcional. No, pero no lo escucho bien. ¿De carácter qué? ¿Me quedé sin internet? Está como malo el internet. Ah, ya, 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 ya. Pero Profe. vamos a Porque hacer dice que el fuero, el Profe, fuero ¿estaba sin penal. señal, profe? Sí, 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 se me cayó el internet. Listo, ahora sí. El fuero penal militar. Tenemos que verlo, el fuero penal militar, en qué delitos sí se puede aplicar y para qué delitos no se puede aplicar. Tenemos que estar muy claro en eso. Tenemos que ver que el fuero es cuando esté en servicio, que sea con ocasión del servicio, que sea por cumplir el servicio, y que no sean delitos que sean de lesa humanidad o que atenten directamente contra, digamos, sí, derechos fundamentales de dignidad humana. No, no aplica ahí, no aplica en ese caso. Entonces tenemos que saber muy bien que ahí no aplica el fuero penal militar. ¿Qué es el fuero penal militar? Es una, bueno, ahí lo dice que una prerrogativa, ¿cierto? Es una facultad, es un beneficio, supuestamente un beneficio, ¿cierto? Que tiene el funcionario para ser investigado por personas que conocen del servicio que está realizando. ¿Por qué? Porque son personas que son pensionados en uso de buen retiro de la fuerza, ¿cierto? O personas activas de esa fuerza que conocen claramente la situación, porque un civil no comprendería qué es una guardia. Y si le explicaran qué es una guardia, no entendería qué es haber vivido una guardia, estar el turno completo en una guardia. Entonces, no tendría cómo entender, ¿cierto? Lo hablábamos de competencias ciudadanas, que es el pensamiento multiperspectivista, ¿cierto? De ponerse en los zapatos del otro. Entonces, si no hay una persona que me está juzgando y la persona no puede ponerse en mis zapatos y no entiende lo que yo le estoy explicando, no me va a juzgar bien. Entonces, el penal militar se hace con esa intención de las personas que, bueno, militares y policía por las condiciones que cumple la policía aquí en el país, ¿cierto? Porque le toca ser casi militar, ¿cierto? Lo cobija el penal militar, ¿no? Lo que le decía de la tortura, por ejemplo, la tortura no puede ser investigada o no puede ser vista por penal militar porque no hay derecho a realizar un acto arbitrario en contra de la dignidad humana de una persona por sacar información o por una venganza, cierta retaliación, o por el grupo que él representa. Entonces, no habría lugar que decir que estas tres cosas son del servicio y con ocasión o por el Profe, profe, se servicio. le señor, Profe, se le porque fue porque el internet. quería se deriva que son acompañarlo. delitos de lesa humanidad. Ya, se fue otra vez internet. Ya, y Listo. cuando son de ¿No me lesa escucha? humanidad, Ya, qué Está pena. sin señal, Sí, está sin sí, señal. sí. Edwin, señor. Cuando son de lesa humanidad, no. Cuando van en contra de la dignidad de la persona, no, no, no van, ¿cierto? por eso, No aplica. por eso, profe, la tortura se deriva como un delito de lesa humanidad, por, por eso es que no se puede acobijar al penal militar, El penal va militar. directamente a los derechos humanos. Sí, señor. Muy bien, señor. Y los delitos de lesa humanidad son actos arbitrarios que se cometen con unas personas por el grupo que representan, por el grupo que representan, o en contra, digamos, de su dignidad. Entonces, esas van en contra. Por ejemplo, la violación puede ser un delito de lesa humanidad. Si yo digo que un batallón, digámoslo así, voy a decir algo feo así, un batallón eh, violaba muchachitas de una etnia porque sabían que nadie las entendía en el idioma y por ello lo hacían. Eso puede ser tomado de lesa humanidad, puede ser porque es un hecho arbitrario contra una comunidad
por lo que ellos representan, por lo que ellos son, ¿cierto? O decir esclavizar a un grupo, por ejemplo, afrodescendiente, digamos, exterminar a una población, por ejemplo, se podría tomar que si hay un grupo que asesine personas de la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Podría decirse que puede ser de lesa humanidad porque era perseguido solamente por representar a esa comunidad y estaban siendo exterminados. Por ejemplo, lo que pasó con la, ¿cómo es que se llama? Unión Patriótica, ¿cierto? Unión Patriótica es que se llamaba. Sí, que los representantes a la presidencia de ellos, cuando ese tiempo, digamos, habían 10 representantes y los 10 representantes fueron todos asesinados en un corto tiempo. Eso es un exterminio, solamente porque representaban ese grupo, ¿cierto? Entonces puede ser también denominado como lesa humanidad, ¿cierto? Un genocidio también puede ser determinado solamente porque esa persona representaba un grupo de habitantes. Bueno, entonces lo importante aquí en el Código Penal Militar es qué, qué cubre el fuero penal militar y cuándo lo cubre. ¿Por qué? Porque nos pueden dar una casuística donde no haya, sobre todo esto, muchachos. Nosotros estudiamos y estamos muy dados a aplicar la ley, pero los exámenes muchas veces traen casos donde no se debe aplicar la ley. Y por la necesidad de mostrar que yo estudié la ley de aplicarla, la aplico y estoy equivocándome en la respuesta. Yo llego y digo, no, no, es que sí, yo le aplico el Código Penal Militar y le aplico y digo que sí. Y la respuesta correcta era que no. Profe, pero ¿para qué me ponen a estudiar si me dicen que no lo voy a aplicar? Es para eso, para usted ver las exoneraciones, las ausencias, porque es más fácil evaluar a alguien verificando lo que no se puede hacer que lo que se puede hacer, porque todos estudian lo que se puede hacer. Entonces, por eso es donde se da digamos, el problemita de las personas que saben mucho, pero a la final, digamos, le va un poquito no tan bien como quisieran en los exámenes, ¿cierto? Y es por eso, porque tienden a aplicar siempre la norma, pero en algunos casos o en algunas problemáticas que nos plantean, no es necesario. Es decir, ah, no, no se puede por esto y esto. Por ejemplo, lo traía una pregunta del año antepasado, que decía, donde habían unas muchachas un muchacho se había hurtado, robado, ¿cierto? Unos fusiles de un batallón. Y él era funcionario, ¿cierto? Él era militar, ¿cierto? Su esposa era enfermera contratada para el batallón, pero fueron en complicidad con una señora que tenía una tiendita en la esquina del batallón. Y decía que quienes respondían. Y mire lo que es. Era solamente un detallito. Es decir, ah, bueno, este muchacho pertenece a la institución, responde, listo. Ah, esta muchacha es enfermera, no está dentro de la institución. Ah, pero tiene un contrato con el Ministerio de Defensa, ¿cierto? Para ser enfermera ahí. Responde. Y esta señora ni es servidora ni cumple ninguna. Ella pues le estaban preguntando administrativamente, no penal, ojo, eran dos jurisdicciones. Todo el mundo se va por lo penal. Responde. No, pero están preguntando administrativamente. Administrativamente ella no responde por eso. No responde. No, que le ponen una demanda después. Eso son otras cosas. Pero ella no responde administrativamente. Y la respuesta decía, responden todos. Responde solo el militar. Responde, no sé, la señora y la enfermera. Y en el otro decía, responde el militar y la enfermera. La señora no, porque la señora no. ¿Cuál era la respuesta? Esa, la señora no responde. Y era verificar qué, no a quién se le aplicaba, sino a quién no se le aplicaba la norma. Entonces, toca verificar eso. Por eso yo les digo que tienen que tener mucho cuidado es con las exoneraciones, con las ausencias, con las aclaraciones. Por eso los parágrafos son muy importantes los parágrafos. Listo, vamos a mirar el otro tema. Vimos el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿cierto? En este código, ¿qué es importante? Bueno, es casi importante todo. Este código trae muchas preguntitas, trae 4 o 5 preguntas de este código. Verificar, por ejemplo, qué es poder, qué es función
¿Y qué es actividad de policía? Todo ello de policía, ¿qué es? ¿Cierto? Mirar que hay unos niveles del poder. El nivel, digamos, el poder de policía nacional, el poder subsidiario, que es departamental, y el poder residual, que es municipal. Poder residual, que es municipal. ¿Cierto? Después, la función. Función de policía a nivel nacional, función de policía a nivel departamental y función de policía a nivel municipal. Actividad de policía. Se cumplen los tres de una vez, pero digamos, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. ¿Listo? Este poder de policía, No, profe, qué pena, profe, antes que avance, qué pena, es que se me fue la señal. Acá se escucha la ley 1801, que, que es poder público, algo así. poder de policía, ¿sí? Ese señor, desde ahí. Listo. Entonces, lo importante en el código, bueno, hay muchas cosas importantes, pero vamos a mirar una de las importantes. Saber qué es poder de policía, función de policía y actividad de policía. Esto es importante. Es que el poder de policía se puede desempeñar a nivel nacional y se va a llamar poder de policía y lo va a tener el Congreso para hacer leyes. Leyes. Esto es importante, leyes. A nivel, el poder subsidiario, a nivel departamental, lo va a tener las asambleas y un consejo, el Consejo Distrital de Bogotá. Es el único consejo que lo va a tener, ¿cierto? Para hacer ordenanzas. Ordenanzas. Listo. El poder residual, que es a nivel municipal, y lo va a poder tener el consejo municipal, para poder hacer acuerdos. Acuerdos. Acuerdo, listo. Ahora viene la función de policía. A nivel nacional, la va a tener el presidente para poder hacer decretos o reglamentos, ¿cierto? La función de policía a nivel departamental la va a tener el gobernador para hacer decretos o reglamentos. A nivel municipal la va a tener el alcalde para hacer decretos o reglamentos. ¿Listo? Bueno, y la actividad de policía a nivel nacional, pues la va a tener la Policía Nacional, ¿cierto? A nivel nacional, departamental y municipal. ¿Quién realiza la actividad de policía? La Policía Nacional. Dice cuerpo uniformado de la Policía Nacional. Ellos son los que realizan. Así es el artículo, ¿cierto? Profe, pero entonces si INSIPOL no podría, sí pueden, no lo cumplen por su función, pero sí pueden, están facultados. Es cuerpo uniformado, pero si es uniformado y ellos no tienen uniforme. Sí, pero cuando hablan de cuerpo uniformado quiere decir todos menos el personal que se llama no uniformado, que el personal no uniformado son los civiles que trabajan para la Policía Nacional contratados por el Ministerio de Defensa, ¿cierto? Ellos son los únicos que no cumplirían esa función. El resto, todos lo cumplirían. Eh, saber qué es un medio de policía y qué es una medida correctiva, ¿cierto? Es importante aclarar esto. Pues los medios de policía son 20 y las medidas correctivas son 20, ¿cierto? ¿Cuáles son esos medios de policía y cuándo se realizan, se hacen? Y ojo, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Esto es importante, el cuándo no es importante, porque la casuística puede llevar a que no se aplique, que no se aplique. Les toca saber cuándo no. Primero se aplican los medios de policía y luego las medidas correctivas, que las medidas correctivas son, digamos, la última instancia, muchachos. No es la primera, es la última instancia. Las medidas correctivas. ¿Cuáles son las medidas correctivas y cuáles no? Aclarar las diferencias de medidas correctivas y medios de policía. Por ejemplo, vamos a mirar con las suspensiones, ¿cierto? Las suspensiones. Suspensión inmediata de la actividad. ¿Es un medio de policía o una medida correctiva? Medio de policía. Medio de policía. Medio de policía. Medio de policía, muy bien. Suspensión temporal de la actividad. Medio de policía, medida correctiva. Medida correctiva. Medida correctiva, muy bien. Listo. Suspensión definitiva de la actividad. ¿Medio de policía o medio de policía o medida correctiva? Medida correctiva. Medida correctiva. Muy bien. Esto es importante, mire. Son suspensiones, pero una es un medio, y esto pueden jugar con la mente con esto. Una es un medio, y las otras dos son una medida correctiva. Ojo con esto. Ahora,
Retiro del sitio. Retiro del sitio. Medio de ¿Es policía. medio de policía? Sí, señor. Medio de policía. ¿Y expulsión de domicilio? ¿Medida correctiva o medio de policía? ¿Cómo? Medida correctiva. Medida correctiva. Medida correctiva. Muy bien. Mire que son algo parecido, ¿cierto? Si a mí me trae una casuística y me dice que hay una persona en una residencia, ¿cierto? Y está creando disputa en esa residencia y me dicen que le aplica una medida correctiva de retiro del sitio y, bueno, no, dice que le aplican un medio de policía, ¿cierto? Retiro del sitio o expulsión de domicilio, ¿cierto? Él está peleando, está fomentando riña. Llaman a la patrulla llega y él está fomentando riña. Y entonces dicen que la patrulla lo saca del lugar, ¿cierto? ¿Que le aplica qué? Retiro del sitio o expulsión de domicilio. Retira el Las dos. sitio porque para eso lo están retirando para que evite el problema. Listo. ¿Y por qué no expulsión de domicilio? También las dos, le puede aplicar las dos. Está Bueno, aplicando el mentira, medio y la la medida expulsión de correctiva. domicilio porque bueno, la de domicilio por la vaina que antes de aplicarle la norma la está retirando del lugar. Pero es que el retiro del sitio es un medio y le puede aplicar las dos, el retiro y la medida correctiva. En las potestades para la Policía Nacional está la de expulsión de domicilio. No, señor, eso lo hace el inspector. Lo hace el inspector. Y no es cuando la persona esté peleando. Es cuando la persona esté ocupando el lugar, el recinto, digamos, la casa, está viviendo en la casa sin cumplir ningún derecho. O sea, él no está pagando y tampoco es el propietario. O sea, no tiene ningún derecho de estar viviendo en esa vivienda y se le hace el retiro del sitio, de la expulsión de domicilio, y es para que ya no viva más ese lugar. O sea, es parecido a la extinción de dominio. Más o menos. Digamos, yo le digo a John me dice, venga, Álvaro, es que a mí me trasladaron para Huachica, ¿cierto? Entonces, déjeme quedar unos días en su casa. Yo le digo, ah, bueno, listo, venga, venga, y lo recibo, ¿cierto? En mi casa. Y yo lo recibo y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Yo le digo, venga, John, que ya está bueno, ya 4 meses aquí, no me está pagando arriendo, ni me está dando nada. Y entonces John me dice, ah, yo no sé, yo tenía 3 mujeres y las 3 mujeres me embargaron. Yo no tengo para pagar un arriendo, yo me voy a quedar viviendo aquí, gústele o no le guste. Y yo voy y le digo al señor inspector, mire, lo que pasa es que yo cometí el error de dejar vivir a un muchacho en mi casa, pero ahora ese muchacho no se quiere ir. ¿Yo cómo hago? Entonces el inspector pues va a hacer el proceso eh, verbal abreviado, ¿no? Nos va a llamar y va a hablar y verificando la situación va a decir, no, es que usted no tiene por qué vivir ahí. Y la persona dice, no, es que yo no me quiero ir. Listo, el inspector le dice, bueno, yo le voy a aplicar esta medida correctiva. Si usted no me la cumple, usted verá. Y le hace expulsión de domicilio. Y le dice, usted tiene 8 días para irse de esa vivienda, porque usted no tiene ningún derecho de vivir ahí. Y él ya no puede volver a vivir. Entonces, esta medida correctiva la aplica el inspector, muchachos. El inspector, no la Policía Nacional. Artículo 177. Entonces, bueno, entonces mire que los puedo corchar en una cosita. ¿Solamente en qué? En que les cambié que estaba en una vivienda él. Si yo les digo que está en un parque, no hay problema, ¿cierto? Pero como les dije que está en una vivienda, ustedes como que comenzaron a pensar uno de otro. Y ustedes solamente pueden aplicar el retiro del sitio. Retiro del sitio, ¿cierto? Se no le puede aplicar ahí porque el inspector es quien aplica esa medida correctiva. Y ahí digamos, ¿cuál es el otro? Espera que no me acuerdo ahorita. Digamos, hay varios medios de policía que parecen a las medidas correctivas, ¿cierto? Y hay que verificarlo bien, hay que verificarlo bien. Ahora, el complique de siempre, hay unos compliques. em, Traslado para procedimiento policivo.
Este traslado no es para dar una captura, no es para hacer captura, solamente para hacer una orden de comparendo cuando no haya responsabilidad de la policía, digamos, de trasladarlo del lugar, ¿no? Cuando por una causa externa tengo la obligación de trasladar. ¿Y para identificarlo tampoco? Para identificarlo, bueno, sí, podría, pero para identificarlo, ¿por qué fin? Para hacer, digamos, una orden de captura o algo así. Puede ser por una orden de captura para Porque Porque hay, expropiar haya cometido, algo de esa porque haya persona. cometido algún hecho. pero ahí es otro, ahí es otro. Ahí se le hace, ¿cómo se llama el otro? Con fin judicial, traslado con fin judicial. Puede utilizar es este. Este puede utilizar es para eso. Para la identificación de la persona, porque se prevé que cometió un delito, pero no se encontró en flagrancia. Entonces, para identificación y para la individualización. Son dos cosas diferentes. Entonces, se hace la individualización, se hace traslado Profe, con fin judicial. Señor. también de pronto como para agregarle ahí, ese traslado para el procedimiento policivo también se aplica o se utiliza valga la redundancia, en la aplicación del comparendo, cuando se traslada al CAI, se coloca porque ya las coordenadas ya cambian del sitio donde está aplicándole la ley. Entonces, siempre van a hacerle llamado de atención por eso. Es que el código dice que es in situ, pero yo le decía que traten de nunca llevárselo para ningún lugar. Traten de hacerlo ahí. El código dice que ahí. A menos de, digamos, que corra en peligro la persona y usted. Entonces, ahí sí se traslada, ahí sí se traslada. Y se coloca eso. Se trasladó del lugar, ya que el lugar donde estábamos no brindaba seguridad para la persona ni para el funcionario. Entonces, ya eso es, digamos, una circunstancia que no es responsabilidad del servidor, ¿cierto? No es responsabilidad del servidor, es algo externo. Pues ahí sí no habría problema. Pero si usted dice, no, es que lo trasladé para el CAI porque se me quedó la comparendera, eso sí es responsabilidad de la policía. No, es que el sistema se cayó. No es problema del ciudadano que el sistema se haya caído. Ojo, porque es que dice que es in situ, es en el lugar que se hace la aplicación. ¿Listo? Ahora otra cosa, el traslado por protección, ¿cierto? Traslado por protección. Ese traslado también, digamos, si no hay CTP, si no hay lugar donde, es mejor no realizarlo, ¿cierto? Si me preguntan cuál sería la escala, primero se lo entrego a un familiar. Si no lo entrego a un familiar y está intoxicado, al hospital. Si no encuentro hospital y necesito ya, lo llevo al CTP, ¿cierto? Pero si no hay CTP y necesito sí o sí brindarle seguridad porque la última instancia a esa persona, sí podría trasladarlo por protegerlo, pero sería una última instancia y tendría que dejar esto soportado, digamos, en la orden de comparendo que si corría en riesgo la persona y llamar inmediatamente al personero, informarle la situación y que él debería, y acá en observaciones, se realizó llamada o el señor personero verificó que no se le vulneraron los derechos al ciudadano, ¿cierto? Esto debe dejarse claro, porque para que no hayan inconvenientes a futuro con esta situación. Listo. ¿Qué otra cosa? Digamos, el proceso único de policía es importante. Salió una pregunta donde hablaban de la aplicación que hace el inspector de policía. Ojo que siempre nos vamos a lo que hace el policía, pero hay otras autoridades, ¿no? Está salud pública, está planeación, ellos también son autoridades de policía y también puede aplicar el código de inspección de policía. Entonces, de pronto por corchar, pueden pedir o hablar solo de las, digamos, atribuciones del alcalde, del inspector de policía, para decir, bueno, ellos van a estudiar solamente lo que tiene que ver con la policía y van a dejar lo otro aparte, no lo van a mirar. Entonces, eso también es importante. Decíamos, ¿cómo es la palabrita?
que surtía en, ¿cómo era que lo decíamos? Efecto evolutivo o efecto suspensivo, ¿cierto? Ya lo hemos hablado como 2 veces. Esto, ¿cierto? Entonces, digamos, el inspector, bueno, o la policía, dio una medida correctiva y entonces el ciudadano apeló y fue ante el inspector, ¿cierto? Ante el inspector. Esto surte, en efecto, digamos, la apelación surte, en efecto, ¿cierto? Aquí es devolutivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que hasta que el inspector no le devuelva el derecho al ciudadano, se va a mantener esa medida correctiva. Ahora, algunas digamos del inspector, vamos a mirarlo así, el inspector da una medida correctiva y la persona apela y va ante la alcaldía, ante el alcalde, ¿cierto? Y puede surtir, tiene que verificarse, en efecto, suspensivo. Suspensivo. ¿Qué es eso del efecto suspensivo? Que hasta que el alcalde determine si sí o no, se va a suspender la medida correctiva y puedo yo seguir realizando la actividad. Seguir realizando la actividad que estaba haciendo. Digamos, una construcción, ¿cierto? Estaban construyendo, el inspector dijo, no, no me construyen más. Bueno, ¿Se en paró esos otra casos vez? van los de vendedores ambulantes. ¿Cómo? En esos casos van los casos de los vendedores ambulantes que a veces van a Es, acudir hasta el alcalde. sí, sí, porque eso lo que tenga que ver con urbanístico, contaminación visual y lo que tenga que ver con construcción, esto es del inspector. Y cuando le apelan a él, inmediatamente se va para el alcalde. Entonces, toca mirarlo, digamos, por ahí. Toca mirarlo en qué efecto cada caso, digamos, tengo que ver eso en clase, porque en cada caso debe haber un efecto. Digamos, los de la policía sí son efectos devolutivos, hasta que el inspector no diga, no determine, se mantiene la medida correctiva, hasta que no la quite, ¿cierto? Pero tenemos que mirar los casos en los que surte el efecto suspensivo, que creo que son en construcciones y creo que es, no sé si contaminación visual, no me acuerdo bien. Tenemos que mirar esto, ¿cierto? Pero eso fue una pregunta. Y esa pregunta, ¿quién la sabía? ¿Quién sabía esa pregunta? Nadie, ¿cierto? Todo el mundo hizo altimarín. De buena es el que le pegó. El que no, ¿cierto? Pero era en efecto, la respuesta era en efecto devolutivo. Eso era todo. Decir que era en efecto devolutivo. Listo. ¿Qué es importante aquí en O el sea, las código? palabras claves son evolutivo y suspensivo. Sí, son los dos efectos que surten. Pero toca mirar según el caso. La- En qué las caso es? palabras claves. Sí, señor. Entonces, si el caso es, por ejemplo, de una medida correctiva que tiene la potestad la policía, son en efecto devolutivo. Si son de inspección, toca verificar porque hay unos que son devolutivos, otros suspensivos. Entonces toca mirar. Y ya, decir eso. ¿Son en efecto suspensivo o en efecto devolutivo? ¿Qué es devolutivo? Que hasta que no diga la segunda instancia que se mantiene esa medida correctiva. ¿Y el suspensivo qué es? Que mientras la autoridad, la segunda, la de la apelación, me dice, se suspende la medida correctiva. Ya. O sea, no es complicado, ¿cierto? No es complicado, eso suena como complicado, pero no es complicado. Solamente de saber. No, Bueno, no, ¿qué? No, no. Ya es entendible. Algo, listo. Entonces, ¿qué otras cosas? Saber los comportamientos, todos los comportamientos, muchachos, porque jugaron con un comportamiento que era el de la matera, ¿se acuerdan de la matera? Y jugaron con la mente de las personas. Porque dijeron, había una materita que se está cayendo en un edificio, una patrulla la identifica, ¿cierto? La patrulla lo identificó que se iba a caer la materita y vino a decirle a los ciudadanos que la matera se iba a caer, ¿cierto? Una vez que fueron a dar la curva para decirle la matera, vieron que un ciudadano le gritó
groserías a los ciudadanos que estaban en la casa porque eran de la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Después dijeron, venga, pero es que una vez que llegaron a la casa, estaban realizando, era proselitismo, estaban haciendo, era una reunión política y estaban consumiendo licor. Y de una vez todos los sentimientos se fueron encima. ¡Ah! Hay comunidad LGTBI, hay política, y hay licor, y hay una riña. Y se fueron todos los sentimientos por ese lado. Unos dijeron que tocaba hacerle comparendo por la riña, pero el ciudadano de la riña pasó y le gritó y siguió derecho. O sea, no, le gritó. Otros dijeron que era porque estaban haciendo política. Cualquiera puede llamar, yo puedo hacer un almuerzo y le digo, venga, John, Álvaro, Enrique, vengan a almorzar conmigo. Y de repente cuando estamos almorzando yo le digo, es que mire, yo les tengo un candidato para la alcaldía. ¿Ya? Yo puedo hacerlo, no hay problema, ¿cierto? Y si es internamente en mi casa, puedo hacerlo, ¿cierto? El problema es que yo vaya a hacer política cuando esté prohibido hacer política afuera, ahí sí ya. Pero, y después dijeron, venga, pero es que estaban consumiendo licor. Y muchos se fueron por ahí, sí, estaban consumiendo licor. ¿Dónde dice que había un decreto que estaba prohibido consumir licor? Además lo estaban consumiendo dentro de su vivienda. No había inconveniente, no había música, no había nada. ¿Qué inconveniente había? Nada. Y decía que le hicieron una orden de comparendo por un motivo. ¿Cuál motivo era? La matera nunca se la quitaron de ahí. Nunca quitaron la matera. La matera siempre quedó ahí. Creo que la respuesta era esa. ¿La matera? Sí, la respuesta era la matera. Y era una pregunta muy simple, pero le dieron mucha vuelta al asunto y jugaron con la mente. Ojo con esto, ojo con esto. Ahora no hay que, entonces voy a orar, profe, voy a orar 3 minutos en cada pregunta para que tienen que ser rápidos, pero tienen que verificar eso, que no jueguen con la mente. ¿Cierto? La respuesta era una orden de comparendo por, eso dice que no realizar retiro o remodelaciones o reparaciones de elementos que pongan en riesgo a las personas. Eso es un comportamiento contrario. Y esa era la respuesta, la matera. La matera, muchachos. ¿Cierto? Bueno, tenemos que ver cada comportamiento y pues cada, digamos, medida, ¿cierto? De cada comportamiento. Profe, eso es mucho. A la final no se puede mirar, no es mucho. Yo les envío un documento, un Word, donde está el comportamiento y me tomé el tiempo de colocarles la medida enfrente y se las puse en otro color. En otro color, le coloqué como resaltado la medida para que fuera más sencillo, porque es que yo sé que leer el comportamiento y me voy a la tabla abajo y ay, ¿cuál era el segundo, el tercero? Se me va como olvidando, ¿cierto? En cambio se los puse así enfrente. Yo se los envié al grupo. Si algo yo se los vuelvo a enviar. Listo. El otro tema, el tema de la ley 1755, que es el derecho de petición. Muchachos, ese derecho de petición lo vimos nosotros cuando vimos Constitución y pues lo volvimos a ver aquí aparte. Pero ese tema sí o sí se lo tienen que aprender. ¿Cuánto tiempo para cada derecho de petición? ¿Cuál es la única petición que puedo rechazar? ¿Cuánto tiempo para cuando no es competencia mía? ¿Qué debo hacer cuando es en otro idioma? Y ello, ya, eso es sencillito. Ese tema es sencillito, ¿cierto? Los tiempos y ya. Cuando no entiendo, utilizo. Listo. Muchachos, no fue el tiempo aquí en la mera presentación, pero no importa. La idea es ir repasando y que no se quede ninguna duda de estos temas. Ir firmes. Aunque nosotros vamos siempre rápido. Pues, también doy clase en otras academias y van bastante atrás. Nosotros hemos visto ya casi la mitad de los temas. Ellos van por el tercero, en otra academia van por el segundo. Listo, muchachos. Entonces, Está bien, profe, está bien. Lo único que de pronto le agradezco es llamémosla evaluación, ¿sí? bueno, sí. Sí, eso Es, ya está listo. eso es lo que nos interesa y nos importa mucho Sí, por la vaina para que
Y eso ya está listo. Cuando el día que Nada les más, presente, profe. oiga, el día que les presente el simulacro, yo sé que ¿Cuándo es me... al fin, profe? ¿El simulacro? Espere porque tengo unos Sí. temas dentro del simulacro que no lo hemos visto y quiero que lo veamos. Entonces, no, pero por ahí en unos 15 días lo hacemos. Ya en 15 días hemos abarcado todos los temas y lo hacemos. Está largo, está largo. Va por 400 preguntas. Entonces, toca estar preparados. Listo, el derecho de petición. Simple, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tengo para responder a un derecho de petición? 15 días. Pero si es de si es de información, ¿cuánto tengo? 10 días, ¿cierto? Pero si es entre autoridades, ¿cuánto tengo? 10 días. Ah, pero si es de un congresista, de una deuría, si es de un periodista o si es por un derecho fundamental, ¿qué es? Es un derecho prioritario. ¿Cuántos días tengo? 5 días, ¿cierto? Ah, pero si es un derecho de petición por una información de consulta al cargo, que tengo que prepararla. ¿Cuántos días tengo? Tengo 30 días, ¿cierto? Ah, pero si es un derecho de petición reiterativo, me lo han pedido varias veces, puedo seguir respondiendo con el mismo que teníamos, ¿cierto? Mismo que teníamos. Listo. Espere que no me quede ninguno afuera. Tengo como que un compañerito afuera. Ya. Listo. Si es reiterativo, ¿puede seguir respondiendo de lo mismo? Sí. Si hay una información clasificada o una información reservada, se lo puedo negar, ¿cierto? Si él dice que hace el derecho de insistencia y que tengo que responderle, pues lo tengo que enviar ante un juez administrativo, ¿cierto? Para que él me determine si le doy o no le doy la información, ¿cierto? La información pública la tengo que dar. La información clasificada o reservada, pues la puedo de algún modo restringir. Qué otra cosa aquí con los derechos de petición? Los derechos, los recursos, ¿cierto? Recurso de insistencia, reposición, apelación, bueno, aquí, bueno, apelación no da tanto, pero sí. Y queja, ¿cierto? Tendrían con esta ley estos recursos. Em, ¿Qué otra cosa? La información clasificada, la información reservada, los tiempos, ya. El derecho de petición es como tal esto. La única que puedo rechazar es la irrespetuosa, porque el derecho es poder solicitar información de forma respetuosa. El derecho de petición oscuro es que yo no lo entiendo. El incompleto es que le falta un documento. Cuando no hay competencia, todos estos tres los recibo, sí los recibo, solo que el que no tengo la competencia lo reenvío en 5 días, tengo para enviárselo a la autoridad que tiene competencia. El incompleto lo recibo y le doy un tiempo a la persona, 30 días, para que me traiga la información que me hace falta. Y el oscuro lo recibo y le doy el tiempo a la persona y le digo, venga, esto, vaya y trate de corregirlo y me lo cambio por este, o sea, pero yo le recibo, yo le estoy recibiendo, solo que trate de arreglármelo para entenderle lo que quiere solicitar, ¿cierto? ¿Qué debe contener el derecho de petición? ¿Quién solicita? ¿Qué es lo que solicita? ¿Para qué se plantea? ¿Qué es la situación que quiere? ¿Y dónde quiere que le den respuesta? Ya, eso es todo el derecho de petición. ¿Listo? Listo. Y pasamos a la ley, señor, para. Pasamos a la ley 1098. De la ley 1098 le decía que tienen que aprenderse sí o sí 3 escalas. 3 escalas. La escala de restablecimiento de derechos. Esa escalita. Si está el defensor de familia, si no está el defensor de familia, el comisario, si no está el comisario, el inspector de policía, ¿cierto? La otra escalita, permiso de trabajo. Inspector de trabajo, si no está el inspector de trabajo, comisario, si no está el comisario, alcalde municipal, ¿cierto? Listo. Y la escalita eh, esta es responsabilidad penal para adolescentes, ¿cierto? Si está primero juez penal para adolescentes, si no hay juez penal para adolescentes, juez promiscuo de familia, si no hay juez promiscuo de familia, ¿quién? Me dice,
Juez municipal, muy bien, Neider, muy bien, juez municipal. Esas son las tres escalitas que tenemos que aprendernos. Esas tres escalitas. ¿Qué otra cosa nos tenemos que aprender? Nos tenemos que aprender las horas, los tiempos para los permisos de trabajo. Entonces, si dice que mayor de 15, ¿cuántos años tiene? 15. Un mayor de 15 tiene 15, ¿cierto? Menor de 17, ¿cuántos años tiene? 16. 16. Entonces, dentro de 15 y 16, mire que la ley no dice un muchacho que tenga 15 o 16 años, dice un mayor de 15 y un menor de 17. Entonces, todo el mundo decía, menor de 17 pues tiene 16 y mayor de 15 pues tiene 16. Y todos creían que a los de 15 años no le daban permiso. Cuando leían el artículo decían eso. Pero es que el de 15 años no tiene permiso porque dice que mayor de 15 y menor de 17, o sea, tiene 16 años. Sí, pero es que cuando usted cumple 15 años, el mismo día que usted cumple 15 años, ya tiene más de 15 años. Ya los tiene, ¿cierto? Entonces, el de 15 a 16. ¿Cuántas horas puede trabajar diarias? 6. ¿Cuántas a la semana? 30. 30 ¿Hasta qué horas? a las 6 de la tarde. Muy bien, a las 6 de la tarde. Listo. Si ese muchacho ya tiene 17, dice, mira, la ley no dice 17, dice mayor de 17 y menor de 18. O sea, ¿cuántos años tiene? 17. ¿Listo? ¿Cuántas horas al día? 8, 8, muy bien. ¿Cuántas a la semana? 40 40. Bien. ¿Hasta qué horas? a las 8 de la noche. 8 de la noche. Muy bien. Listo. Ahora, si es una embarazadita séptimo mes, ¿cierto? Pero esta embarazadita tiene 16 años. ¿Hasta cuántas horas diarias trabajará? 3 horas diarias, ¿no? No, un poquito más. 4 horas diarias. Listo. 4 horas diarias. Listo. ¿Cuántas a la semana? 20. 20 ¿Y hasta qué horas puede trabajar? hasta las 5 de la tarde. A las 5. 6. Porque acá lo rige la edad. Listo. Pero si la embarazadita tiene 7 meses y tiene 17 años de edad, ¿cuántas horas diarias trabajará? 5 La misma es 4. Lo Listo. mismo. Listo. ¿Y cuántas a la semana? 20. ¿Y hasta qué hora de la noche? Es lo mismo, profe. No, pero ahí sí cambia, aquí miren. Puede trabajar hasta las 8. O sea, por tener 17 puede trabajar hasta las 8. Sino que esto quería hacer la salvedad. Trabajan la misma hora, las 4 y las 20 a la semana. Pero si tiene hasta la hora digamos, hasta la hora laboral es por la edad que tenga. Si tiene 16, solamente hasta las 6. Si tiene 17, hasta las 8. O sea, es por la edad, no por el estado de embarazo. El término hasta donde llega la hora laboral. Pero las horas son las mismas. Son 4 horas por tener 7 meses y 20 a la semana. Señor. Sí, Ricardo. Entonces, por su estado que se encuentra no tiene ¿cómo es que se le dice eso? Una prerrogativa, sí, sí, un beneficio. ¿Contrato especial? Sí, sí, pero mire, es que lo que pasa es que, espéreme, ¿el trato especial cuál es? Por la edad, pero también por la gestación. Entonces, mire, 8 horas. ¿Cuántos años tenía? Pero yo era mayor. Listo, mire. Entonces, si tiene 16 años, ¿cierto? Aquí lo vamos a poner. Y si tiene 17 años, vamos a colocar las dos edades. Ellas no van a trabajar, digamos, las 6 horas que trabajan todo normal, por tener 7 meses de embarazo. Ella va a trabajar 4 nomás. Teniendo 16 o teniendo 17 va a trabajar 4 horas diarias, normal. Por estar embarazadita va a trabajar 20 horas a la semana, ¿cierto? 20 horas. Teniendo 16 y teniendo 17, 20 horas. Pero la edad cambia aquí una cosa, que puede trabajar, cuando tiene 16, puede trabajar hasta las 6 p.m. no más. O sea, las 4 horas, pero solamente puede ser
digamos, de 2 a 6, pero no puede pasarse de las 6 por tener 16 años. Ojo, mire. Pero si tiene 17, puede trabajar las 4 horas, pero sí puede trabajar hasta las 8. Perdón, iba a hacer acá hasta las 8 p.m. Esto era lo que quería como hacer la salvedad. Ellas solamente pueden trabajar 4 horitas y pueden trabajar 20 a la semana. Pero ojo con la edad también, porque si tienen 16 pueden trabajar hasta las 6 no más. Si tienen 17 pueden trabajar hasta las 8. Ojo con eso. O sea, si tienen un beneficio de trabajar solamente 4 horas. Esto, mire. Porque si ya no estuviera embarazadita, ¿cuántas trabajaría aquí? 6 y aquí 30 hasta las 6, ¿cierto? Aquí 8, aquí trabajaría 40, 40 Ujú. hasta las 8. Entonces, mire que si cambia porque trabaja nada más 4, trabaja 4 aquí y trabaja 20 en ambos casos. Trabaja 4 y trabaja 20 en ambos casos, teniendo 16, teniendo 17. Pero me cambia la hora máxima laboral. Sí, sí, Profe, una pregunta. sí, Profe, si la señor. menor tiene 17 años, pero tiene 3 meses de gestación, también igual. No, ahí dice que después del 7.º mes. Entonces, sería igual, pero igual a la jornada laboral. Entonces, si ella tiene 17, ¿cierto? Y tiene 3 meses de embarazo, trabaja. Trabaja 8 diarios y 40 a la semana hasta las 8 p.m. O sea, no tiene ninguna, por estar embarazada y tener 3 meses, no tiene. Es después del 7.º mes. Bueno, y con la nueva ley laboral que sacó ahorita el gobierno, Ah, pero es que ahí nos cambia el tema, porque es que acá nos estamos verificando solamente la ley 1098. Entonces nos cambia el tema, ¿cierto? ok. Sí. Digamos, no nos vamos a poner a mirar allá porque nos vamos a pegar una confundida y no nos da. No nos da. Estamos aquí en esta ley. En esta ley. ¿Cierto? Bueno, sí, señor. Listo. Ahora, nos pasamos al último temita que habíamos visto, que era la última ley, la 2179. ¿Qué hace esta ley? Crea una nueva categoría, la categoría de patrullero de policía. Y dentro de esa categoría hay un grado que es el patrullero de policía. ¿Cierto? Primero que todo hace eso. Luego, hace una salvedad, una aclaración de los estudiantes de policía no pertenecen a la jerarquía, ¿cierto? No pertenecen a la jerarquía. No tendrá derecho a una pensión ni derecho a, digamos, a un pago, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo decimos ahí? No sé. O aclaran cuál es el pago que van a hacer por la lesión que tengan ellos o por la muerte que tengan ellos, ¿cierto? No da derecho a una pensión, no da derecho a esto. Bueno, ¿qué otra cosa? Nos hablan de las distinciones, las distinciones. Ok, por ejemplo, hoy me estaba enviando, ahorita le sigo contestando, que me mandó los parágrafos, ¿cierto? Y me parece muy bueno. Me estaba diciendo, venga, pero entonces este parágrafo dice esto y y sí, estaba muy bien lo que me estaba diciendo. Entonces, para la primera distinción, no necesito haber pertenecido a un grupo operativo. Pero para la segunda distinción en adelante, sí necesito haber contado un tiempo en un grupo operativo, ¿cierto? ¿Quiénes van a evaluar esas distinciones? El centro de estándares, ¿cierto? Va a verificar que cumpla el requisito para tener esa distinción. Hay que verificar qué hace la comisión. Ahí se crea una comisión, se crea un centro de estándares y se crea centro de estándares, la comisión y se crea otro ente. ¿Cuál es el otro ente? La junta evaluadora. Junta evaluadora. Entonces, estos 3 órganos toca estudiarlos, qué hace cada uno, qué hace cada uno de ellos, ¿cierto? Para esta ley. ¿Qué otra cosa con esta ley? ¿Cuáles son los cursos mandatorios? Y estos cursos mandatorios, ¿en qué vienen? Derechos humanos, uso graduado de la fuerza, bueno, sobre todo esto, ¿cierto? Procedimientos de policía y atención al ciudadano. Básicamente es esto lo que trae. Pero toca verificarlos, digamos, aprendernos esto. ¿Cuándo se aplican estos cursos mandatorios? Y la verificación de ellos. ¿Qué otra cosa trae esta ley?
digamos, hace algunas salvedades, acomoda algunas cositas. Mi cabo, aclare lo del pago de las distinciones son reflejados por la resolución en el mes de abril y el mes de octubre, que genera de pronto retroactividad de los meses que se atrasen al salir la resolución. Listo. Abril y octubre se va a través de una resolución. Y esa resolución tiene que darse esas distinciones también en ceremonia, ¿no? Es decir, que todos los actos de la policía deben darse en ceremonia. No, es que yo no asistí a la ceremonia o yo no estuve en la ceremonia, pero se hizo una ceremonia, digamos, haciendo cumplimiento a ello y una resolución. Tiene que haber un acto administrativo. Y se van a hacer en los meses de abril y de octubre. Para la primera distinción no necesito pertenecer a un grupo operativo. La segunda en adelante sí necesito, ¿cierto? Los términos, los tiempos. 6 años, ¿no? 6 años para esta 12, ¿cierto? 6, 12, 18, 24 y 30 años, ¿cierto? Profe, algo importante que también es bueno, el año ese del grupo operativo quedan excluidos los no actos, los de sanidad, los de asuntos jurídicos, penal militar y los de la Guardia Presidencial. Muy bien, gracias, Neider. Los no actos, los de penal militar, los de sanidad, ¿cierto? Los de seguridad presidencial y los otros son, espere, falta uno ahí. No actos, penal militar, sanidad, seguridad presidencial. Falta uno, ¿cierto? Profe, ¿qué tiene que ver esos que están nombrando? ¿Qué tiene que ver? Ellos no tienen que ir a grupo operativo, ellos no tienen que ir a grupo Profe, operativo. el otro son los instructores. Eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los instructores, me quedaron faltando aquí, yo sabía. Instructores de policía no tienen que hacer el grupo operativo. Esto es a partir de la segunda distinción, ¿no? Que exigen pertenecer a un grupo operativo mínimo por un año para poder tener de la segunda distinción en adelante. Pero este personal que está aquí, que lo metimos aquí, no tienen que cumplir con ese requisito. O sea, ellos pueden ser no actos, pero les llega la segunda decisión. Sí, Ah, ok. no tienen que ir a grupo operativo porque son no actos. O son El acto, instructores. el acto sí. La tercera distinción exigen por lo menos lo de derechos humanos para poder ser otorgado la tercera distinción. El curso mandatorio de derechos humanos. Y ojo que acá comienza el centro de estándares a cuidar, ¿no? Y a decir, venga, pero usted para ir al segundo tiene que tener estos estudios, para ir al tercero tiene que ser tecnólogo, para ir a esto tiene que ser esto. Y de igual forma también, aquí con la profesionalización del servicio de policía, te dice, usted para ser patrullero sale técnico, muy bien, pero para ser subintendente tiene que ser tecnólogo. Ah, pero para ser intendente o intendente jefe tiene que ser profesional. Ojo, porque ya el ascenso va a estar, digamos, verificado por el centro de estándar y por la junta evaluadora. Y la junta evaluadora le puede decir, usted no cumplió los requisitos de estudio y verificando su hoja de vida, la verdad, usted como que no está para ese grado, váyase para su casa. ¿Cierto? O el centro de estándar le dice, no, usted no puede ascender porque no cumple el requisito profesional, digamos, en estudios. ¿Cierto? No, y si es bueno que hagan eso. Sí es bueno. Sí es Profe, bueno. y para ser tecnólogo, Yo- uno puede cualquier estudio de tecnología o especialmente lo que la policía lo coloca a estudiar a uno. No, lo que quieran, lo que quieran. Pero enrutado a la ciencia humana, ¿no? Pero puede ser lo que sea, no importa. Ah, ok, esa es la corrección, sí, gracias. Anteriormente, para adquirir el grado de subcomisario a comisario, pedían por lo menos ser abogado o tener unos... Conocimientos, aunque sea una tecnología, ¿cierto? Sí, Un técnico sí. en derecho. La verdad, me parece excelente, excelente. Lo complicado que es que la norma dice una cosa, pero la vida real pasa a ser un capricho. Entonces,
va a estar a disposición de un señor comandante si dice si le da permiso o no le da permiso. Entonces todo va a decir, es que la virtualidad. Sí, pero usted estar 8x8 y tener responsabilidades y después la virtualidad, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, esto es durito, esto no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces, y pues ahorita pues estamos haciendo un curso, pero hacer una carrera completa así, ah, complicado, complicado. ¿Y qué otra cosa? Profe, disculpe, Señor. me puedo colaborar de pronto con la ley 1952, que en ese momento que es sin señal y no escuché lo que hablaba. La 1952 es el Código General para el servidor público. Esta, la 1952. Entonces aquí hablan de las faltas para todos los servidores públicos, todos los servidores, todas las faltas. Y hablan del procedimiento de cómo se va a verificar o se va a hacer el control disciplinario a esas faltas para los servidores públicos. Cómo se le va a investigar, cuáles sanciones le puede dar, ¿cierto? Entonces aquí es donde está. Que la primera es la amonestación, que es un llamado de atención al servidor público. Y el policía, aún siendo servidor público, mire que esto se lo negaron de la amonestación. No está la amonestación, ¿cierto? Inicia de cuánto. En la 2196 inicia con multa de 15 a 20, algo creo que, de 15 a 20 algo, no me acuerdo, 15 a 30 o de 15 a 20 algo. Es lo primero. Entonces, ahí cambian las cosas. Pero la 1952 es eso, el Código General Disciplinario para el Servidor Público. Todos los servidores públicos se rigen por esta norma. De cuáles faltas pueden cometer o cuáles cometen, digamos, contra la disciplina y cómo van a ser investigados para, digamos, sancionar ese comportamiento que realizó. ¿Sí? Pero esta era la presentación, muchachos. Esta hoja era la presentación. Aquí comienza la clase, ¿verdad? Aquí comienza. Entonces, pero seguimos, pero está bueno la actividad. Sí, profe, Sí, claro. profe, está bien. Está Listo. Sí, bien profe, porque perfecto. yo no estuve en los primeros temas, pero ya más o menos lo entiendo. Listo. Por ejemplo, mira, acá están los truquitos. Acá comenzamos con los truquitos de la clase de bienvenida. Quiero como volver a recalcarle esto. Y comenzamos con todo lo que es constitucional. Aquí están las salvedades de cada estudio. Vamos de qué es lo que se debe verificar en cada tema. Y esto. Y acá pues inicia la clase de todo esto. Mañana entonces voy a verificar con el profe Julián si tiene tiempo para hacer la clase mañana o la hace el jueves. Y entonces mañana les digo. Si no, pues continuamos con esto. Comenzamos a ver constitucional. Muchachos, sobre todo tienen que hacer comparaciones, una cosa con la otra, digamos, en los mecanismos de participación. Los dos mecanismos que se parecen, tomarlos y hacerle las diferencias. En mecanismos de protección, los tres mecanismos que se parecen, tomarlos y hacerle la diferencia a cada uno. Porque el examen juegas con eso, con las diferencias. Tiende a confundir y lo pone a dudar. Entonces usted cuando llega allá dice, ¿será este? ¿O será este? ¿O más bien es este? Entonces haga ese trabajo aquí antes de ir al examen, de preguntarse eso, ¿será que es este o este o este? Y verá que cuando lleguen al examen, yo sé que eso va a ser muy sencillo, eso les sobra tiempo. Porque, digamos, una pregunta le dice, el patrullero Luis Cárdenas, mediante actitudes violentas, no cumplió la orden de su superior, ¿cierto? A la luz del Código Penal Militar, cometió el delito de. Usted cuando inicia a leer esto, que mediante actitudes violentas, usted no necesita leer las respuestas. Yo voy a decir, eso es una insubordinación. Esta insubordinación, desobediencia, abandono de servicio, lo que quieran ponerle aquí, usted con leer esto, las palabras claves, usted ya va a saber qué es insubordinación y va a ir a buscar, ya. Y le va a sobrar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo sé que le va a sobrar mucho tiempo. Por eso, porque uno ya cuando comienza a leer el tema y a tener la salvedad y la diferencia de cada uno y como las palabritas claves, usted apenas inicia a leer la pregunta,
usted ya sabe por dónde va la pregunta. Sí tiene que leerla toda, ¿no? Pero usted ya sabe por dónde va la pregunta y se ahorra mucho tiempo, ¿cierto? Profe, una pregunta. ¿Con usted vamos a ver también acciones y actitudes o no? Sí, sí. Yo tengo, pues yo no sé, si quieren yo le envío al grupo las que tengo grabadas del año pasado o cuando lo veamos. Yo tengo 8 clases grabadas de acción y actitudes. No, eso es Cuando mejor la cuando lo veamos, veamos, profe. Cuando la cuando veamos, la listo. veamos, profe. Listo, yo tengo 8 y mire que los muchachos que hemos realizado este estudio, siempre sacamos 100%, sacamos 100%. Y esa prueba la ha realizado también unos aspirantes a oficial, y siempre me han sacado pues 100%. Pero para esa prueba se aplican dos cosas. Una, lo que es el perfil, y otra, lo que tiene que ver con la lógica proposicional, que ella le estaba hablando de eso. Esta lógica proposicional tienen que aplicarla en todas las preguntas, o pues en las preguntas no tanto, en la respuesta, para descartar una a la otra. Digamos, a mí me da una respuesta aquí, no sé, me dan una respuesta de un texto y este texto es verdadero, y me colocan una coma, y me dan otra Danos un oración aquí. ejemplo, profe. Un Un ejemplo, ejemplo mejor. vamos a ver. Mm, vamos con una pregunta, digamos, la insubordinación es, vamos con el mismo tema de la insubordinación. La insubordinación es, ¿cierto? Entonces dice, realizar actitudes, ¿cierto? Y, bueno, actitudes groseras, digámoslo así, y actitudes violentas, violentas. Entonces, yo le aplico la lógica profesional, digamos, aquí, para descartar. Digo, ¿son actitudes groseras? Digamos que sí. ¿Y son actitudes violentas? Sí. Esto va verdadero con verdadero. La tabla de la I me dice que si los dos son verdaderos, la respuesta aquí es verdadero. Entonces, me puede estar funcionando, porque si es una pregunta positiva, me puede estar funcionando. Y le aplico a todas las opciones así. ¿Qué sucede si me dice algo diferente? Digamos, aquí me dice, la insubordinación es, y me dice, actitudes, actitudes felices y actitudes violentas. Si yo al mirar actitudes felices no es, esto es falso. Falso. Entonces le aplico la tabla de la I. Falso y verdadero me da falso. Esta respuesta no me sirve. Esta es la lógica proposicional. Cuando veamos este temita, entonces yo tengo unos ejemplos también y unas preguntas. Y Pero usted le ahí en aplica, el, profe, señor. pero ahí en el examen es o muy desacuerdo, o acuerdo, o desacuerdo, o muy desacuerdo. Ahí En cuál. acción de actitudes. En acción de actitudes, Ok. ¿cierto? Bueno, pero ¿qué sucede en acción de actitudes? Que no le colocan la I o la O, sino le colocan una frase con la coma. Y la coma también es una I. Le colocan, me gusta, me gusta, eh, me gusta ir al cine. Ir al cine, coma, me gusta bailar. Digamos un ejemplo así, no es tan. Entonces, si yo digo sí, me gusta ir al cine porque yo interactúo con las personas, yo aprendo los sentimientos, las expresiones artísticas, demás, porque ojo que eso es importante, el poder comprender una película o una obra de arte es saber que entiendo el sentimiento de los demás. Entonces, sí, verdadero, listo. Tengo una coma, la coma me quiere decir la tablita de la I, listo. Y me gusta bailar, digamos, sí, yo puedo interactuar con los demás, con la otra persona, sí, verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero. Como me da verdadero, yo tengo que mirar dos cosas. Si es algo que tiene que ver con ley, con justicia, con instituciones, con derecho, yo me voy a completamente de acuerdo. Si tiene que ver algo con sentimientos, o no todas las cosas así, pero con sentimientos, me voy a los medios. Entonces, con sentimientos, me voy a de acuerdo. ¿Por qué? Porque me dio verdadero. Me dio verdadero. Si me diera falso, ¿qué hago? Me voy a completamente en desacuerdo o completamente, perdón, si completamente en desacuerdo o en desacuerdo, si me da falso. Tiene que darme verdadera la respuesta para que yo coloque el de acuerdo. Si no, no, ¿cierto? ¿Qué sucede? También juegan con las negaciones. Entonces, si yo digo sí, me gusta ir al cine porque yo
Es que esto es de otra clase, pero la clase de lógica provisional. Las negaciones. Me juegan con esto para confundirme. No es verdad que entiendo a los demás, ¿cierto? Entonces, la tabla de la negación. ¿Yo entiendo a los demás? Sí, pero me está colocando un no. Quiere decir que esto es falso. Quiere decir esto es falso, ¿cierto? ¿Qué voy a colocar yo? Desacuerdo. Pero ahora me la pueden hacer peor. Me juegan doble negación. Me dicen. Nunca, bueno, nunca es verdad que no entiendo los sentimientos de los demás. Y entonces acaba de ver la tabla de la negación. Si hay dos negaciones, si hay negaciones pares, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque una negación me quita la otra. El nunca me quita el no. Y me queda verdadero, o sea que coloco de acuerdo. Si hay una sola negación o tres negaciones, o sea, negaciones impares, me va a dar falso. Entonces, esto es muy bueno para aplicar ahí en acción de actitudes, pero también para los temas policiales, porque yo lo puedo aplicar, puedo verificar también con la lógica provisional. Yo digo, venga, pero lo que dice acá es verdadero, y me colocan una I, lo que dice acá es falso, entonces no me sirve, ¿cierto? Y puedo descartar con eso. También vamos a ver acción de actitudes. ¿Qué sucede con acción de actitudes? Mira, por acá yo lo tengo. Profe, y el tema de las resoluciones y las guías. ¿De las qué? ¿Las resoluciones y las guías? También, ahorita después terminamos. No vamos para allá. Las terminamos, sino que terminamos todas las leyes y tratamos de hacer como un repaso de esto, ¿cierto? Terminamos las resoluciones y hacemos el simulacro. Y volvemos a hacer otro repaso de todas las resoluciones y de todos los temas. Está bien, profe, está bien. Mañana seguimos. Listo. Mire lo del tema este. El perfil. Es perfil. En la guía de orientación, esa clase también está grabada, la guía de orientación. Me dicen qué perfil necesita. Me dice que tiene que tener aprendizaje continuo. Me dice que tiene que tener tanto aprendizaje continuo. Dice que tiene que tener tolerancia. Tiene que entender y comprender a los demás. Tiene que tener liderazgo. Tiene que tener eficacia y eficiencia. O sea, así usted tenga liderazgo y sea empático con los demás, también tiene que ser eficiente. Entonces tenemos que cumplir todas esas características, un poquito, todas esas características para completar el perfil de la persona que necesitamos. ¿Cierto? Necesitamos completar un perfil de esa persona. Y ya nos dicen cómo es el perfil. Lo único que tenemos que hacer es responder de acuerdo a ese perfil. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, yo creo que continuamos mañana. Listo, profe, muchas Profe, muchas gracias. gracias. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias. Mañana. Bueno. Está interesante aprender. Bueno. No.